Manuel, ¿alguna vez imaginaste hace 18 años que estarías ahora aquí de nuevo recordando compañeros que sigue estando de plena actualidad ahora en el 2016? La están emitiendo en A3 Series, con lo cual vuelve a estar de actualidad. Pues bueno, tampoco es que a lo mejor lo pensé, pero no me extraña. O sea, yo creo que Compañeros es una serie que marcó muchísimo, que en su día tú piensas que ahora hablamos de que una serie tiene un éxito cuando tiene un 18, y en esa época Compañeros llegó a tener un 35-36. Entonces, claro, la cantidad de gente que teníamos a veces 5 millones de espectadores, sí se veía que era una serie que yo creo que se iba a mantener en el tiempo, el recuerdo por lo menos, ¿no? O sea, que sí se veía. Vamos a hablar un poquito de la gestación, porque hay muchas curiosidades ahí que no conocemos, o que sí que has comentado alguna vez. Por ejemplo, Paz Vega inicialmente iba a ser la actriz que iba a interpretar a Valle, ¿no? Sí, ¿Qué pasó ahí finalmente? ¿Por qué no pudo ser? Pues iban a ser Paz Vega y Elena Ballesteros. Y Elena Ballesteros iba a ser Arantxa. Creo recordar que era así. Y bueno, lo que pasó es que el primer compañero se retrasó un poquito, o sea, se empezó a trabajar y se retrasó un poco. Y entonces durante ese tiempo que se retrasó, yo en ese momento también empecé Más que Amigos, y entonces Elena Ballesteros entró en Más que Amigos. Y Paz Vega entró en Más que Amigos, las dos entraron en Más que Amigos en ese momento. Y entonces, pues bueno, como ya estaban en Más que Amigos, cuando se empezó Compañeros, que yo dejé Más que Amigos para hacer el segundo Compañeros, que ya fue el que salió, pues sí que había que hacer un casting nuevo, ¿no? Ya no podíamos tener a Elena y a Paz. Y entonces, pues bueno, luego Paz estuvo en Compañeros después, haciendo de profesora, curiosamente. De Luz. Sí, de Luz, efectivamente. Pero entonces tuvimos que hacer un casting nuevo con gente completamente nueva. Y en este casting original, ¿algún actor más ahora destacado? Porque ha sido una gran cantera de actores. ¿Alguno más que estuviese que finalmente se cayó en el último momento? Pues de chavales jóvenes, no, yo creo que teníamos solo esos dos. Pero de los adultos sí, por ejemplo, en el primer casting no estaba Concha Velasco. Estaba, por Dios, me acordaré, bueno, ya me acordaré luego quién, pero no estaba Concha Velasco, o sea que sí que cambiaron más personajes, pero de los jóvenes yo no recuerdo ningún otro. Álvaro de Luna iba a estar, en vez de, fíjate que cambio, Álvaro de Luna, y luego fue Concha Velasco. O sea, esos eran un poco la base en la que estábamos trabajando en ese momento, antes de que se cayese esa primer Compañeros, y unos meses después ya saliese. ¿Y desde el primer momento tuvisteis claro que se iba a llamar Compañeros o también barajasteis muchos nombres como Física o Química que han comentado que iba a ser empezar de cero? Bueno, en las Biblias ponía Compañeros de clase, me parece. O sea, que creo que el primer título fue Compañeros de clase y luego se quedó solo en Compañeros. No recuerdo el paso de por qué, bueno, más claro Compañeros. Pero no, yo creo que fue el único, ya te digo, Compañeros de clase y luego se quedó Compañeros. Compañeros es una serie muy innovadora que ha empezado a realizar pues, un rodaje muy cinematográfico que no se hacía en aquella época, Steadicam, plano secuencia, e incluso un hito en, yo creo que en nuestra televisión, creo que es la primera serie que saltó al cine con su primera película, que luego enlazó a la vez con la serie. ¿Cómo fue ese trabajo un poco de enlazarlo todo, que hacer que todo se uniese de nuevo en la televisión? Pues fue una locura, la verdad. No solo por parte de guión, que fue complicado, sino por parte de la propia dinámica, porque la película se retrasó un poquito, la íbamos a hacer durante un parón de la serie, pero al final la serie paraba muy poco. Antes decía Eva que no les dejábamos hacer otros proyectos, y es que en esa época hacíamos 27, 28 capítulos al año, con lo cual es que al final solo había un mes de vacaciones en el que no se hacía serie. Entonces, claro, era muy difícil encajar proyectos ahí. Entonces, ese año íbamos a parar un mes y medio y encajar la película ahí. ¿Qué ocurrió? Que al final la película se retrasó un poquito y no lo encajamos ahí. Entonces había un momento que los actores tenían que ir de la película a la serie, de la serie a la película, y el otro día alguien en Twitter me dijo, oye, hay un poco de lío con los pelos de los actores y el récord en esta temporada. Y entonces yo le contesté, es que fue la temporada de la película, y efectivamente para la película les habíamos cambiado el pelo, y claro, de repente volvían a hacer la serie, con lo cual tenían el pelo un poco largo, un poco corto, con barba, sin barba. Hubo una cosa ahí que no pudimos organizar suficientemente. Entonces fue bastante locura desde ese punto de vista, y desde el punto de vista de guión también fue un encaje de bolillos, porque al hacer 3 años después, pues, claro, tuvimos que decidir cosas que luego influían en la serie, y bueno, alguna pequeña cosa nos la saltamos también, ¿no? Desde luego. Ya fuiste un poco visionario tú hace algunos años en aquello que, bueno, que ahora mismo vivimos en la era de la nostalgia, que todas las cadenas americanas están apostando por los revivals, recuperar series. Tú ya lo intentaste hace algunos años, con un 10 años después de Compañeros, en Neox, con un crossover con el Salida de Clase, ¿no? ¿Cómo era este proyecto? Sí, era, como nosotros no teníamos los derechos, en ese momento no estaban Compañeros, no eran exactamente los personajes de Compañeros, pero eran actores de Compañeros y actores del Salir de Clase. Y entonces vivían en 2 pisos, y entonces se llevaban fatal. Entonces, bueno, había una especie de broma con ese. Y era una comedia, digamos, amarga. No era una comedia jiji, sino era una especie de Friends, pero con un poquito más amargo, de gente como que estaba un poco.
que había le ido bien en la vida y ahora le iba mal. Era una especie de broma, digamos, con respecto a los juguetes rotos que hablábamos antes de los actores. Y a mí me parecía que estaba muy bien, pero bueno, hubo un momento que yo pensé que Neox le podía interesar y bueno, al final se quedó ahí y bueno, era un proyecto que era divertido, estaba bastante bien pensado, habíamos hablado con los actores, habíamos hablado con algún actor de salir de clase y habíamos hablado incluso con los actores adultos, con lo cual eran 4 capítulos semanales, salían casi todos los actores de la pandilla y Eva no salían todos, pero salían algunos y cada semana venía un actor adulto, que ya habíamos hablado con Reyán, con Beatriz Carvajal, con María Garralón, venía un actor adulto y había una trama con el actor adulto y tal. Bueno, estaba bastante pensado, pero se quedó allí, bueno, ahí está. Ahora, por ejemplo, que vivimos este boom nostálgico de recuperar series, ¿te planteas algún proyecto de intentar recuperar de algún modo compañeros, algún tipo de reencuentro especial en la ficción, no tanto en los actores? Sí, mira, yo no soy nada nostálgico de forma de ser. Entonces, aunque veo ahora en redes sociales que hay mucha nostalgia y gente que me pide y dice, retuitea que vuelva a la pandilla de compañeros, aparte que es un poco lío de derechos, pero bueno, creo que el lío de derechos al final se podría arreglar llegando a un acuerdo entre varias personas y tal. Pero yo sí, si hiciese un reencuentro de compañeros para contar algo nuevo, o sea, es decir, sería un poco como se hizo en No te fallaré, que se contó una historia nueva, ajena al colegio, 3 años después, pues yo creo que es que no habría que hacer exactamente un revival, sino que habría que encontrar una historia que interesase hoy en día, con los mismos personajes, pero que de verdad contase algo de hoy en día. Si se encuentra esa idea, que oye, esa es la tarea del guionista, a mí si me la encargasen estoy seguro que al final lo encontraríamos, pero tendríamos que contar algo nuevo, no hacer una especie de revival sin más, de qué buenos fueron aquellos años, pues ya te digo, yo soy cero nostálgico. Se está hablando ahora mucho últimamente entre los actores, los equipos de las series de adolescentes de los 90, 2000, de lo que había detrás de las cámaras entre los actores, los líos amorosos, las orgías de física o química. ¿Había tanto lío detrás de compañeros o aquellos, nos ha dicho Eva, que no, que ellos eran muy calmaditos, muy inocentes? No, yo creo que tampoco era para tanto lo que dicen ellos, ya están desdiciéndose. Pero yo ese día tuiteé, me acuerdo cuando salió la noticia, dice, mamá, yo hice compañeros, compañeros. La verdad es que no. Compañeros fue una serie, yo he estado en otras series donde ha habido más líos entre actores o con gente de equipo. Compañeros es una serie muy tranquila, donde, como ha dicho Eva antes, los chavales eran muy amigos entre ellos, de verdad eran amigos, no, y siguen siendo y se siguen viendo. No es que ahora parece como que efectivamente un día se reencontraron, no, se siguen, cada vez que va viene a Madrid se ve, yo cada vez que viene Eva a Madrid la veo, cada vez que, o sea, seguimos teniendo mucha relación, nos mandamos las fotos de los hijos, tal, y realmente hubo una muy buena relación entre ellos y, hombre, no te digo que no hubiese nada, pero desde luego para nada, tampoco creo que sea tan cierto lo de las otras series. Pero en caso de compañeros, no, la verdad es que hubo muy poquito. Y además con amor lo que hubo. Tú fuiste el descubridor de Paz Vega, ¿no? Una de nuestras actrices más internacionales. De hecho, has dirigido un corto con ella, varias series. Incluso hiciste el primer spin-off oculto que ni las cadenas lo sabían entre Antena 3 y Telecinco. ¿Cómo fue esto de colarle un spin-off a Telecinco de una serie de Antena 3? Sí, no es que yo descubriese a Paz Vega. Lo que es verdad es que en Globo en esos años pues estaba Luis San Narciso, estaba Manuel Valdivia y yo me acuerdo que un día Luis San Narciso nos dijo, encontré una chica estupenda, bajar a verla. Y bajamos a verla y efectivamente vimos una prueba de Paz Vega que estaba llorando en la prueba, una prueba muy buena. Y entonces dijimos, oye, nos gustaría trabajar con esta chica. Y en ese momento yo estaba dirigiendo Menudo es mi padre y sí que dijimos, oye, no ha hecho nada esta chica, ¿por qué no la probamos? Y entonces escribimos 2 o 3 capítulos de Menudo es mi padre, la serie del Fari, en las que salía Paz Vega. Y entonces dijimos, bueno, ya para probarla de verdad, vamos a hacer que él sea el mismo personaje que luego el de Más que Amigos. Y si nos funciona, pues que haga lo de Más que Amigos. Entonces se llamaba igual, tenía el mismo pasado, venía a Madrid con las mismas intenciones y llegaba al pellizquito que se llamaba el bar del Fari y empezaba a trabajar y trabajaba 2 o 3 capítulos y de repente se iba porque tenía un trabajo mejor en otro bar, que ahí no decían cuál era, pero el otro bar era el bar de Más que Amigos, que efectivamente era de Telecinco, y entonces se fue a hacer la serie Telecinco y funcionó muy bien Más que Amigos. Y luego vino a hacer Compañeros y luego hizo 7 vidas, con lo cual verá que Paz Vega un poco marcó ese inicio de Globo, un inicio, vamos, habíamos hecho antes Médico de Familia y demás, pero sí que estuvo un poco en todas las series y una cosa curiosa. ¿Atención alguna vez a algún directivo de Telecinco por haber hecho esto o fue un juego sin más? No, fue un juego sin más, yo creo que nadie se enteró porque al final tampoco fue un lanzamiento de la actriz, que dices, no, aprovecho una serie para hacer un lanzamiento, no, era un papel pequeñito realmente y fue, ya os digo, un poco para probar, para que Eva misma, para que Paz misma actuase un poco ante las cámaras, cogiese un poquito de soltura y llegase a la siguiente serie con más tranquilidad y demás, ¿no? ¿Cómo hubiese sido Compañeros con Paz Vega? Hombre, pues también seguro que habría estado bien. Yo estoy encantado que haya sido Eva, pero con Paz Vega pues habría estado también muy bien, habría sido un poco distinto el personaje, pero habría estado estupendo seguramente también. Bueno, ahora mismo lanzaste tu primera novela en la edición digital, Círculo, sí.
y ahora vas a lanzar la versión física, ¿no? Sí, bueno, yo lo que hice efectivamente es que tengo una novela escrita que me ha costado muchísimo, que la he trabajado mucho, y hice un lanzamiento, no quería ir paseándome por editoriales, ¿no? Ahí por editoriales vendiendo la novela no es mi mundo. Entonces hice un lanzamiento en redes sociales de la novela y en Penguin Random House la vieron. Y me llamaron, me la pidieron, la leyeron y me dijeron, retírala por favor, estuvo a la venta 10-15 días. Y entonces la retiré de la venta, entonces entré en un proceso donde ellos se la leyeron, me hicieron algunos comentarios, yo tengo la sensación de que la novela ha crecido mucho, o sea, los personajes han mejorado mucho, la trama es la misma, pero sí que la novela ha ganado mucha entidad, ¿no? A ellos les parecía que estaba corta, que podía desarrollarla más, y bueno, y ahora mismo tengo este fin de semana, que bueno, estoy aquí, pero a la vuelta entrego las últimas correcciones ya de impresión de la novela y vuelve a salir en digital en diciembre. Tiene sentido además en digital porque la novela lleva fotos y lleva algún vídeo, con lo cual tiene sentido. Y en enero, en principio, si todo va bien, se lanzará en papel. Yo creo que va a ser un lanzamiento más grande, con apoyo de Penguin, que es una editorial muy fuerte, y estoy encantado porque la verdad es que es un proyecto que tengo muchísimas ganas de hacer. Saber cómo crece una novela es una pasada, o sea, es una cosa muy bonita. ¿Hasta convertirse en una producción audiovisual para cine, televisión? Bueno, a mí me ha gustado siempre respetar los tiempos con este proyecto. Es un proyecto que empecé en los años 90 y que ha ido como pasando por distintos ciclos, donde ahora llega a ser novela, donde se va a publicar bien, en muy buenas condiciones, y yo quiero como que se cumplan los ciclos. Cuando se publique como novela, se venda como novela, la promocionemos como novela, porque es una novela, entonces entraré en la siguiente fase de, evidentemente tiene una adaptación cinematográfica o incluso yo creo que mejor a miniserie de 6 capítulos más o menos. Entonces, cuando llegue en enero, a partir de enero, sí que me plantearé la posibilidad de entrar en esa siguiente fase, ¿no? Pero sí que me gusta en este proyecto, yo que soy muy impaciente, he conseguido respetar las fases, ¿no? Y entonces, esta fase es la novela, todo el empuje a la novela, como novela, todo su impulso y que tenga el éxito que pueda tener, y cuando termine ese proceso, sí empezaré el proceso de ver si puede ser una miniserie o una película. ¿Y ahora mismo qué proyectos televisivos tienes en mente? Bueno, pues estoy haciendo algunos desarrollos para Diagonal. Hemos comprado los derechos de un libro que todavía no te puedo decir qué, porque creo que están cerrados ya, pero no tengo la confirmación, con lo cual lo primero, lo lógico sea que empecemos la adaptación de esta novela, que es una novela que hemos propuesto nosotros, que está muy bien, es una novela... ¿Para alguna cadena o de momento...? Todavía no, todavía, ya te digo, estamos en la fase de negociación de derechos y luego, pues evidentemente, desarrollando alguna idea de serie, pero todavía en un proceso lento, o sea, ya sabes que las series son lenta, o sea, desde que se te ocurre la idea hasta que la cadena entra, hasta que después desarrollas, escribes un piloto, son procesos lentos. ¿Hay cadena para este...? No, todavía estamos empezando. Sí que tenemos, vamos a presentar alguna cadena en breve, pero todavía son procesos lentos. ¿Puedes avanzarnos un poco la temática? No puedo, me mataría, no os puedo avanzar nada, me encantaría, pero está demasiado empezando el proyecto como para lanzarme a contar nada. Pero tenemos proyectos, por supuesto, y algunos que a mí me parece que a mí me gustan mucho. Pues estaremos muy atentos a todo y muchísimas gracias, como siempre. A vosotros, gracias a vosotros.